8:34, vamos a conversar ahora sobre un tema que por supuesto nos concierne a todos y vamos a escuchar algunas ideas básicas que son las que en efecto pueden de alguna manera lograr que no seamos la última ciudad en América Latina en materia de movilidad y de movilidad urbana. El ingeniero Luis Gutiérrez es secretario general de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable. Él nos va a explicar con todo detalle. Lo importante es que la integran 28 ciudades de 12 países de América Latina, de modo que tenemos como un marco comparativo bastante amplio e importante. Pero sobre todo, un concepto que nos lo va a esgrimir y que me parece verdaderamente llamativo, es justamente el entender que la movilidad en la ciudad es un derecho humano. Y por lo mismo, entonces, tiene que trabajar no solamente la autoridad, sino la colectividad y la ciudadanía en pleno. Todos sabemos lo que nos está pasando todos los días, lo endiablado que es aquí movilizarse, y por lo mismo necesitamos una cruzada en forma y sostenida. Bienvenido, ingenieros. Discúlpeme que me haya extendido un poquito, pero usted ha hecho una excelente síntesis, una experiencia tan amplia en ese sentido que... Gracias. A ver, ¿por dónde arrancamos? Sí, yo te voy a decir que, en primer lugar, el día de ayer, se festeja un año de la reforma constitucional en Brasil, en donde se incorpora la movilidad urbana como un derecho social fundamental. ¿Sí? Entonces los brasileños han avanzado y son un buen ejemplo para nosotros, ¿sí? Ese es un tema importante, porque Brasil tiene, además de esto, una ley de política de movilidad urbana, ¿sí? Que se implementó el año 2012. Pero además de eso, Brasil tiene un Ministerio de las Ciudades, que es la casa para la movilidad urbana. Porque sabe que usted, Raúl, usted no puede diseñar una movilidad si no tiene una visión de ciudad. Es como un cuerpo humano. La movilidad es el sistema circulatorio. Y si usted tiene arteriosclerosis, además, usted si tiene un sistema circulatorio que tiene que atender como cardiólogo, no se va a concentrar pues solamente en la arteria aorta y la vena cava y las cosas que están cerca del corazón, solamente. O no fume, solamente. Así es. Claro, no se puede concentrar en el corredor de alta demanda, en el metropolitano, o la línea 1, o la línea 2. Eso es política pública del siglo pasado, de la década de los 70 y los 80. O concentrarse en bypasses, enfoque infraestructural que está superado a nivel mundial. Los nuevos paradigmas plantean, en primer lugar, reconocer como derecho social. Entonces, si usted reconoce como derecho social a la movilidad, porque sin movilidad usted no puede ejercer su derecho social a la educación, a la salud, al empleo, a los mercados, oportunidades, etcétera, etcétera. Por eso es un derecho social y por eso los brasileños asumen así. Pero en segundo lugar, se tiene que entender de que si usted se plantea honrar ese derecho social, usted requiere un enfoque que no esté pensando pues en los corredorcitos, sino que esté pensando en un sistema, en una red integrada de transporte de vasos comunicantes que permita ahorrar ese derecho. Y en Lima, por ejemplo, esta visión suya, ¿cómo debe concretarse? Yo diría que no hablemos solamente de Lima, ¿ya? Porque Lima solita no hace nada. Usted necesita una política pública de naturaleza nacional, porque si usted piensa que es como la educación a la salud, usted tiene que pensar en dos columnas fundamentales. Una columna que es la institucionalidad, porque se habla mucho, por ejemplo, de la autoridad autónoma de Lima y Callao, etcétera. Pero si usted coloca pues una golondrina que no le hace el verano de lo que es la movilidad, y eso sería una golondrina, usted necesita pilares, construir un edificio, un andamiaje. ¿Por dónde comenzaría usted esa Yo comenzaría discutiendo con PPK y con Vizcarra y con el ministro de Vivienda para ver cómo armamos una política pública y cómo construimos esa institucionalidad. ¿Cómo la armamos? Muy concreto. En primer lugar, tienen que identificar a una persona en el más alto nivel, el nivel ministerial, que se dedique al tema. Porque cuando yo trato de conversar con los distintos sectores, y yo me he apegado, señores, al sistema de Arequipa. Yo comencé el proyecto de Arequipa en el año 2007 cuando trabajaba para ENVAR, el World Resources Institute,
el Instituto de Recursos Mundiales y yo era el director para América Latina, ¿no es cierto?, de EMBARC, que era el Centro de Aporte Sustentable de este instituto. Y entonces yo había construido el centro de México, el centro de Brasil, estaba preocupado por mi país y trataba de plantear cosas acá. Y entonces cuando se generaron autoridades interesantes que eran amigos míos, me fui a Arequipa y les dije, oye, vamos a hacer la primera Curitiba del Perú en Arequipa, conociendo además a los arequipeños, ¿no?, con mucho optimismo. Y arrancamos ahí el proyecto. En el 2010 lo teníamos listo. En el 2010 lo teníamos listo con estudio de factibilidad para implementar. Bueno, ¿y nunca se aplicó? Señor, el problema es, primero, que entró por esa tubería que se llama MTC y SNIP, ¿no es cierto?, una tubería oscura, en donde se impone el centralismo, se imponen las revisiones y todo lo que llega al interior está bajo sospecha de ser malo, a pesar de que esto venía con un sello internacional, con apoyo de la CAF y con los mejores expertos. ¿Qué pasó? Entró a esa frivolidad centralista y después, señores, ¿saben quién nos perjudicó terriblemente con el proyecto de Arequipa? Esta aberración que se llama, ustedes recordarán, el monorriel. El monorriel fue una cuestión de acuerdo entre Queiroz Valgao y la pareja presidencial que se interpusieron en la implementación de una solución en Arequipa. Entonces ustedes ya saben de lo que se trata. Intereses creados, falta de visión, de preparación de un esquema de gestión de las soluciones aquí. ¿Corrupción? Entonces, conclusión, necesitamos un Ministerio de Ciudades. Es decir, que el Ministerio de Vivienda se reconvierta, en lugar de ser ese ministerio de la década de los 50 del siglo pasado de obras, ¿no es cierto?, se convierta en un ministerio inteligente, encarando un fenómeno contemporáneo que no se entiende suficientemente en el país, que es el fenómeno de las ciudades. 80% de la población del país vive ahí. ¿Qué país en América Latina, porque la verdad que esta queja la escuchamos desde Buenos Aires hasta Tombuctú, digamos, sí, ¿qué país es el que mejor ha caminado en un terreno que efectivamente pisa muchos callos, pisa muchos intereses y sobre todo en realidad es un poco tratar de evitar el sufrimiento que hoy día tiene el ser ciudadano? Sí, yo le voy a decir qué países, pero antes de decir, no solamente el sufrimiento y la incomodidad y los viajes largos y la pérdida de tiempo, sino usted está enfrentando problemas de vida. O sea, aquí las muertes en las vías, como ustedes las reportan todos los días, supera a las muertes en violencia, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos seguridad por razones mediáticas, como un tema pues gubernamental de un alto nivel, y mueren el doble por accidentes, pero eso no es todo. Mueren el triple por contaminación de los que mueren por accidentes, o sea, 6 veces lo que mueren por violencia en las calles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además ahora hay un problema adicional. Cuando usted tiene una ciudad retorcida, con predominancia del carro particular, ¿no es cierto? Y con predominancia de la motocicleta y esas cosas, usted no puede caminar, o sea, no puede hacer incluso actividad. Entonces tiene una ciudad hostil. Entonces también mueren por enfermedades crónicas, por obesidad, porque no tiene un diseño de ciudad para hacer. Entonces, esos son problemas, y además pierde competitividad. Mi esposa no quiere venir a vivir conmigo a Lima porque no soporta el tráfico de Lima. Tengo que seducirla y no puedo traerla a Lima. Sigue en Maryland, en Maryland, está afectando mi vida familiar. ¿Sí? Todo esto es una campaña para recuperar a su esposo. Totalmente. Yo tengo ese compromiso. De parte, ya con una cosa personal, ¿no? Ya hay aspectos emocionales aquí. Pero el problema con las ciudades es que no dejan de crecer y de seguir expandiéndose de una forma poco planificada. Entonces es como arreglar el carro sobre la marcha, ¿no? Y cambiarle las ruedas y cambiar los choferes y todo mientras no deja de moverse. Totalmente de acuerdo, porque a los conglomerados urbanos hay que comenzarlo a mirar como si fueran el cuerpo humano, y a la movilidad como el sistema circulatorio, ¿no?, que además tiene que estar asociado al sistema linfático y nervioso, que es la parte de la tecnología y todo eso, y ver la unidad. Si usted no dice, a ver, usted qué salud quiere, qué condición de vida quiere, para ver qué sistema circulatorio necesita, efectivamente, si no encaras el tema desde el punto de vista de ciudad, pierdes la batalla, ¿no? Pero voy al tema de qué países en América Latina, ¿no es cierto?, son buenos ejemplos. El primero ahora es Santiago de Chile. Santiago de Chile ha superado a los brasileños. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? En primer lugar, que el gobierno nacional se interesó por el tema. O sea, una presencia del gobierno nacional. Ellos tienen una política de Estado. Así es, una política de Estado, correcto. Ahí hay una particularidad porque ustedes saben que el Estado chileno es centralizado, ¿no? Desconcentrado, pero centralizado.
¿sí? Y entonces están en Santiago, entonces Santiago les duele al gobierno y no hay instancia, ni siquiera hay un municipio metropolitano, y hay 34 distritos, 34 municipios distritales, ¿correcto? Y entonces hay un intendente, pero que no maneja la ciudad, sino que coordina, ¿no? Y es nombrado además de arriba, van a ir a un proceso de democratización de la elección de los intendentes. Entonces, a partir de eso, el gobierno central directamente a través de su Ministerio de Transporte y una comisión que se llama SECTRA, Secretaría de Transporte, ¿no es cierto?, que tiene un directorio multisectorial, se encaran el asunto. Entonces, ¿y qué decisiones tomó para que se lleve a cabo esta reforma? Sí, que usted ellos decidieron en primer lugar optar por el camino del sistema integrado de transporte, es decir, de honrar la movilidad para todos los habitantes de Santiago. Entonces fue una visión, así, mirando ciudad, mirando derecho social y preocupándose por todos los ciudadanos, no solamente los que viven cerca de un corredor que tienen el beneficio de subir a un trencito, ¿no es cierto?, sino de toda la ciudad, uno. Entonces a partir de eso diseñaron... Eso es una inversión monumental. Ah, pero por supuesto, pero una inversión... Yo le voy a decir, más que monumental desde el punto de vista de infraestructura, una inversión de inteligencia y gestión. Porque el asunto, Raúl, es que hay una desviación infraestructuralista en los políticos en nuestra América Latina, ¿ya? Y el tema es aquí de inteligencia y gestión, de diseño. Entonces, los chilenos decidieron caminar en esa dirección. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que hubo el febrero de 2007 lo que se llama el Big Bang. Echaron a funcionar el sistema y no lo hicieron con la suficiente prestancia e inteligencia cuidando su implementación. Y entonces el puntaje del ratio de la señora Bachelet en ese momento cayó el ministro de Transporte y se armó el caos. Hasta muertos, y el descontento. ¿No? Muertos, descontentos. Hasta ahora ese parto doloroso, traumático, no se lo perdonan al nuevo sistema, a pesar de que ese sistema es el de más alta calidad de América Latina. ¿Qué más hay? Además del interés y la presencia del gobierno, porque después de que pasa esto, entonces se comienza a trabajar, digamos, el arreglo, la cura, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué más tienen? Una autoridad a nivel de todo Santiago. ¿Qué más tienen? Tienen lo que podemos llamar una transferencia del gobierno del orden de los 800 millones de dólares, ¿sí?, para Santiago y 800 para el resto de las ciudades de Chile, orientados a cubrir dos conceptos básicos: universalidad del servicio y calidad. Y fue votación unánime de todas las corrientes políticas en el Congreso de la República. Y el tema entonces es que no se trata de soluciones infraestructurales, de metros faraónicos, que son muy respetables y son de altísima calidad, ¿ya?, sino se trata de tener la conciencia y la prioridad de que el tema es armar el sistema integrado de transporte. El sistema integrado de transporte, en primer lugar, es ordenar las rutas, con las rutas armar paquetes por cuencas, generar unidades de negocio y concesionar para empresas nuevas que se encarguen de eso. O sea, en otras palabras, la empresarización moderna del sistema a partir de esa reestructuración. Uno, como estamos haciendo en Arequipa. Dos, instalación de la tecnología a nivel de recaudo, información al usuario y gestión de flota. Entonces, una concesión también en esta materia y todo una estructura contractual con un fideicomiso que permita ordenar todos los flujos. A partir de eso, no hemos hablado todavía de infraestructura, hemos hablado de empresarización, gestión y una autoridad, ¿sí? Entonces, a partir de eso tenemos que pensar, ¿no es cierto?, de que tenemos ya los elementos para avanzar en el esquema brasileño-chileno, que son los buenos ejemplos, para sentar las bases, para después implementar y mejorar las cosas con soluciones de alto rendimiento, o sea, de alta tecnología, en los corredores de más alta demanda. Y aquí lo que estamos haciendo es regresar a la planificación de la década de los 70, los 80 del siglo pasado, y poniendo, como siempre lo digo, la carreta delante de los bueyes. Sí, es decir, la infraestructura delante de la inteligencia. ¿Tenemos algún alcance de cuánto ha costado, por ejemplo, llevar adelante en plata, en millones de millones, las cosas en Santiago? Yo le voy a decir, fíjese usted, yo he calculado un proyecto que lo tengo preparado desde comienzos del gobierno de Iván Tumala y tuve la oportunidad de alcanzárselo y lo encarpetó. Un proyecto que se llama Todos Ganan para solucionar. Sí, señor. Me disculpa porque tenemos que hacer una pausa. Está muy bien, con el mayor gusto.
una autoridad verdaderamente muy firme, muy fuerte. Sí, señor. Vamos a tratar los dos temas. En primer lugar, vamos a tratar el tema de la inversión. En los cálculos que he hecho en mi asociación para el caso de Perú, hemos estimado que más o menos se necesitan 6.000 millones de dólares para atender la renovación completa en todos sus términos: flota, tecnología, autoridad, capacidades empresariales, en todos los términos. ¿A nivel nacional? En 3 años, a nivel de las 12 ciudades mayores del Perú, en donde vive el 50% de la población. ¿Sí? Cuesta 6.000 millones de dólares. Y hacerlo funcionar, después eso ¿Y se puede obtener créditos para eso? Pero por supuesto, porque el rendimiento económico y social es fenomenal. Yo he calculado que las pérdidas en esas ciudades son el equivalente, fíjese usted, es impactante la cifra, del orden del 10% del PBI, que son 20.000 millones de dólares, mi querido Raúl. 20.000 millones de dólares. Es lo que perdemos. Es lo que perdemos. Ahora, cuando usted implementa un nuevo sistema, no va a ahorrar los 20.000, no va a ahorrar los 20.000 millones, ahorra más o menos la mitad, o sea, 10.000 millones. Póngale 8.000 cada año. Entonces usted invierte 6.000 millones de inversión, pero además necesita transferir 2.000 millones, correcto, al año para dar cobertura y calidad a todo ese sistema. Lima y las otras 11 ciudades. Lima, Callao y las otras 11 ciudades. Correcto. Entonces, mire usted el negocio espectacular que logra con ese balance. 6.000 millones, que más o menos es el costo de lo que cuesta la línea 2 del metro. Sobre todo es la mejora en la calidad de vida, pues. Pero absolutamente. Salud, calidad de vida, competitividad de la ciudad. Y todo eso lo tenemos trabajadito, porque fíjese, Raúl, y esto tiene que ir con soluciones concretas también en relación a que se necesita un SAR de la movilidad urbana en el Perú, ¿ya? Que inmediatamente se ponga el gabinete de asesores del ministro Vizcarra o del primer ministro y comience a dedicarse a manejar este tema. No hay interlocutor válido en el gobierno nacional que esté atareado específicamente a esto, para comenzar, ¿ya? Entonces, a partir de eso, hay que estructurar todo el esquema institucional y de política pública para ir de arriba para abajo, para generar condiciones para acompañar a las ciudades. Señor Gutiérrez, hemos comprendido que lo que le gusta a usted son los grandes diseños institucionales y un plan de 6.000 millones de dólares, es 3% del PBI. Pero tendría también algunas propuestas 10%. concretas, no, sobre 200.000 es 3%. ¿Tiene usted sobre 200.000 millones de dólares, que es el PBI, 6.000 millones es 3%? Yo estaba hablando de los otros 20.000, perdóneme. Sí. Si tiene también, además de estas grandes visiones de conjunto, propuestas concretas a los problemas concretos que haya. No los llame parches, porque la gente vive de cosas concretas. Sí, también. señor, es que usted me está invitando, ¿no es cierto?, a actuar como un profesional médico a un tema que es de cáncer y de existencia y de vida. Yo estoy planteando justamente los temas de la cirugía mayor que necesita el Perú, que está peor que en el fútbol y en la movilidad. Y por supuesto que nosotros tenemos infinidad. Nosotros trabajamos con ProTransporte y con Arequipa, que forman parte de la asociación, y permanentemente hay consultas, intercambios de punto de vista. O sea, necesitan saber cómo implementar, por ejemplo, baños en las estaciones del Metropolitano. Entonces nosotros buscamos la información en todo el sistema y se la entregamos. Es decir, tenemos En el tema de los problemas que vive Lima, por ejemplo, con este enfoque de desarrollar corredores, no se diseñan corredores, por lo menos en el nivel de los corredores BRS de Río y de Sao Paulo, que están sirviendo de ejemplo. Que BRS significa no BRT, que es como el metropolitano a full, ¿no es cierto?, con separación y estaciones prepagos y centrales. No, el BRS significa que usted reserva un corredor como es Javier Prado, como es puede ser el de San Juan del Lurigancho, puede ser el de Tacna, en donde, en primer lugar, decide segregar, separar, por lo menos en horas puntas, para que la gente pase en ese transporte público, los 20, los 40, los 60, los 80, los 120 pasajeros tengan prioridad sobre esa multitud de vehículos, que en una masa vehicular, usted imagínese el número de vehículos para mover 120 personas. Entonces usted tiene que tener esas canaletas y tiene que poner cámaras para chequear de que no la invadan, ¿no es cierto? Entonces generar, ¿y eso qué significa? Bueno, pero la calidad y mejor el tiempo. Ese modelo está en el Metropolitano, por ejemplo. No. El Metropolitano es un BRT, que es full BRT, digamos. Es tipo metro con buses, ¿ya? Lo otro es un escalón inferior del punto de vista tecnológico, en donde usted explota un corredor, pero en donde segrega,
¿no es cierto?, dentro del tráfico, para evitar el tráfico mixto, que es lo que hace perder tiempo. Porque la gente necesita que el bus llegue a la hora y además funcione rápido. Muy bien. ¿No? Y en el tema de los taxis, tenemos una sobreoferta de 250.000 taxis en Lima, récord mundial per cápita, y se requieren solamente no más de 40 o 50.000 taxis en Lima, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace usted con la diferencia? Concretamente, el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado, que promovió que venga gente a sobrevivir en ese sector, generando externalidades negativas, es decir, perjuicios al bien común y a la existencia común, tenga que ser reducido, pero tiene usted que abrir una ventanilla de mitigación social para atender el tema humano y el tema sociopolítico, para hacer la racionalización. Porque viene Uber, presiona sobre los taxistas que están desesperados y que se vienen marginalizando. Pero esos taxistas no tienen defensa con sus títulos que le da la CETAME frente a los 100.000 o 120.000 taxis informales. Entonces, ellos piensan pues que la señora Villarán era una asaltante de sus bolsillos porque le pedía 200 soles y no le da ninguna protección. Bueno, lamentablemente el tiempo del ingeniero pues nos apremia y tenemos que hacer de nuevo otra pausa, pero lo que sí quedo convencido es que para abordar este tema tenemos que hacer toda una campaña y que esa campaña la vamos a realizar, así que habrá ocasión de hacer varias reuniones y más de un enfoque de los sábados sobre este tema, que es absolutamente urgente y necesario. Muchas gracias. Gracias a usted, Raúl, y a usted, Fernando y Patricia. Gracias a usted. 9:12 de la mañana, una pausa.